Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, por la que tanto amo, a la que tanto amo y lucho. Como diría Reni, siempre no me cansaré de repetirlo. Para amarla hay que respetarla, hay que admirarla, hay que conocerla y así sí desarrollar ese amor por ella que nos penetre grandemente en nuestro ser, para así realmente luchar con honestidad, con integridad, con lealtad a ella misma, por la libertad, la justicia y el futuro de este país. Palabras, frases que muchas veces diría uno que parece arar en el mar, como dijo Libertador en una oportunidad, pero el sentir a través de esta plataforma comunicacional y del Movimiento de Salvación Nacional, reafirmamos cada día y a través de la resistencia democrática republicana que humanista y republicana, encontramos que no vamos nunca a doblegar. Preferimos morir de pie que antes vivir arrodillado, porque la justicia y la libertad de nuestra amada patria y de su pueblo es lo primero. Hoy voy a iniciar el programa de hoy, viernes 23 de febrero del 2024, mi programa 827. Y voy a referirme primero a unas notas que son muy oportunas, tomadas del diario El Globo, y muy oportunas en este momento. Si no puede, váyase. Ya saben con quién es, con el usurpador de Miraflores. El país se encuentra congestionado, lleno de conflictos que parecieran insalvables. Los ciudadanos de a pie se sienten impotentes ante un cuadro que no logran descifrar. Se habla en todas partes de salidas, de muchos elementos para poder salir de este régimen y mecanismos, pero que hasta ahora no se ejecutan o no se accionan. Se multiplican hoy calladas las protestas que deberían multiplicarse más bien, hoy calladas y opacadas por un falso liderazgo de oposición, como también la cantidad de grupos, quizás algunos con intenciones de la sociedad civil para promoverlas. El gobierno, el régimen se hunde en el silencio y cuando cualquiera de sus representantes aparece, lo hace irritado y de mal humor, como si les cansara la reacción de la gente. Preferirían que su trabajo nada tuviese que ver con los demás, que pudiesen tomar decisiones para la libre y sin que la libre y para que nadie opinara, se opusiera. Pero no es así. Los regímenes toman decisiones como este que afectan a las mayorías y no escapan ni escaparán al juicio diario de los afectados, que los afectados hacen sobre tales ejecutorias. Ese escrito en ese diario yo lo hice hace un buen rato, ¿no? Es más largo, pero quería hacer un resumen para introducir a este programa de hoy, para contextualizar el malestar, la situación actual y despertar el malestar general que a veces no se dice y poco se expresa, y mucho menos una clase de políticos que están pensando en un pajarito preñado y no se compenetran con el problema verdaderamente humanitario y social que vive el país, bajo una mentira y engaño que viven. Por eso lo dije, si no puede, váyase. Cronología del oro de sangre en el arco minero. Comienzo por allí. Había dejado hasta el día de hoy para poder recoger información más completa sobre el tema de la desgracia, de la tragedia en la llamada mina Bulla Loca, allá en el municipio Angostura, en el sector La Paragua del estado Bolívar, allá por el Callao, donde hasta ahora hay más de 100 personas tapiadas. Los mismos sobrevivientes de la mina ilegal han desmentido las cifras que da el chavismo, madurismo. 30 personas fallecidas,
me hace recordar un análisis de lo que hasta antes de esta tragedia se venía dando y que poco lo hablan y lo expresan los políticos, pero también la gente desconoce, porque lo silencia el régimen. 113 asesinatos en los últimos años, 3 por asfixia, 74 ejecuciones extrajudiciales, 21 muertos por enfrentamientos, un feminicidio y 67 personas muertas debido al colapso de minas. No tiene nada que ver con lo que acaba de pasar con la mina Bulla Loca. Quienes hemos denunciado esto por años, tengo que referirme, y aquí conservo por tiempo, porque ahí ven que tengo los indígenas, los aborígenes, que fueron desplazados de su tierra natural, los aborígenes que son los verdaderos dueños de esas tierras, por llamarlo, fueron desde aquel sueño del Dorado, y que este régimen a raíz de este trágico ecocida decreto que fue creado con la mentira de la zona de desarrollo estratégico nacional, el llamado Arco Minero del Orinoco, que fue creado el 24 de febrero del 2016 y publicado en la Gaceta Oficial 40.855 bajo el decreto 2248, que fue manejado fue idealizado por Chávez y después ejecutado por Maduro, que crearon este desastre jurídico con el objeto fundamental de impulsar la transición del rentismo petrolero, que fue la excusa, fundamentado en el primer objetivo de aquel famoso nefasto llamado Plan de la Patria 2013-2019. Y establece la aplicación de la frontera minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Así lo plantearon. Es un área rica de oro, decían, diamantes, hierro, bauxita, coltán, este último llamado el oro azul. El plan minero condena al embalse El Guri a un eminente colapso y sacrificio de los bosques de Mataca. Esto, señores, en aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie de entrega y empeñada por Nicolás Maduro Moro, que genera la entrega del 12% del territorio nacional a empresas transnacionales para la época. Así lo reflejamos en estas láminas que ustedes vean aquí. Y puedo decir, en zonas como Guanay, La Paragua, el Caura, la cuenca del río Caroní y la sierra de Mataca. Esta zona está comprendida por una estrategia área ecológica al norte del estado Bolívar e incluye una parte del Amazonas y otra del delta Macuro. La cuenca del Guri es una de las fuentes inagotables de agua dulce y provee un poco más del 65% de la energía hidroeléctrica que alimenta la central hidroeléctrica Simón Bolívar, la cuarta más grande del mundo y hoy queda en unas condiciones deplorables inclusive. El Arco sería un atentado, y lo dijimos en esa oportunidad en el 2016, ante la Asamblea 2015, fuimos un grupo de zulianos, me acuerdo, del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, ante la comisión pertinente en la época, que por cierto la presidía un diputado de la época que hoy está metido en la famosa comisión de negociaciones con el régimen. Y nosotros, el tal Stalin González, me recuerdo, y presentamos esta propuesta, este proyecto de rechazo contundente por el tema de ese decreto, y que la Asamblea 2015 tenía que tomar acciones para el entonces y tenían la mayoría inclusive para poderlo hacer. Y dijimos, la muerte para el ambiente, los pueblos indígenas de la zona, como contaminación del río, también del río Orinoco. El decreto inclusive lo dijimos, contradice el objetivo quinto del Plan de la Patria del 2013-2019 creado por el chavismo madurismo,
como es preservar la vida del planeta y salvar la especie humana. Se contradijeron. Y aquí está, yo he conservado este material porque considero que había que manejarlo y tenerlo con gráficas, lo presento. Y había hablado en ese entonces de las famosas 7.000 toneladas de reserva de oro que se establecen en todo lo largo y ancho del famoso arco minero. Habíamos dicho inclusive que la zona del arco minero del Orinoco es mucho más grande que el territorio del país del Portugal y que ella cabría en casi cuatro veces el Parque Nacional Canaima, 4 veces repetido en ello. En el caso solamente Portugal tiene 92.000 kilómetros cuadrados y el arco minero del Orinoco 112 kilómetros cuadrados. El Parque Nacional Canaima tiene 30.000 kilómetros cuadrados y repito, 112.000 kilómetros cuadrados, el llamado arco minero. Nosotros lo denunciamos oportunamente, pero no nos hicieron caso y quedaron silentes esa asamblea 2015 que algunos aplauden porque no hicieron su objetivo en esto y muchas cosas que fracasaron, que ni hablar el interinato, etcétera. Y por eso yo conservo esas láminas del deterioro ecológico, ambiental. Y ahora miren a dónde viene a parar. Porque no voy a hablar solo de lo que han extraído allí de forma ilegal ante los ojos complacientes probados de las Fuerzas Armadas venezolanas, con vínculos inclusive en la legalidad, porque esto que acaba de pasar en la mina Bulla Loca, se comprueba definitivamente el vínculo de las Fuerzas Armadas en la extracción ilegal de oro en la zona. Y tanto así porque es que no puedes ocultar donde te activen casi 200 personas día a día y quizás más, mucho más. Porque para poder quedar tapiadas más de 100 personas y muertas otras 30 solamente en esa mina, ves los miles de personas que se activan a través de la famosa minería ilegal ante los ojos complacientes de la Fuerza Armada y ni hablar del régimen. Por eso que era risible lo que hizo Estados Unidos recientemente con la empresa Minerven, de ratificar las sanciones, pero sí que lo que menos se comercializa es a través de Minerven. Es una empresa quebrada del Estado. Todo es de forma ilegal que sale de aquí. Toneladas vienen saliendo desde el 2016, toneladas de forma irregular. Había que recordar que años anteriores, en otrora, como se dice, el Banco Central tenía unas reservas firmes de oro que se extraía de forma legal. Y no voy a decir que había ilegalidad también, pero eran más bien de carácter artesanal, porque Minerven tenía un control claro del oro en esos años atrás, antes de llegar la desgracia del arco minero. Y entonces empezaron a violarse el artículo de la misma esta Constitución. ¿Cómo se lograba violar? Con el tema de hacer la entrega, el artículo 12. Los yacimientos mineros y hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existen en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial y la zona económica exclusiva en la plataforma continental, pertenecen a la República. Son bienes de dominio público y por lo tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas y el 13, el territorio no puede ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni forma enajenado, ni aún temporal o permanentemente a estados extranjeros. Y aquí se violaban estos articulados, se ha violado, porque se considera que ahí están no solamente gente de Irán, guerrilla, en fin, todo aquello que lo que ha buscado a generar el mayor ecocidio de la América y quizás, cuidado, sino del mundo. Pero aparte de ello, el genocidio. Vean los resultados y no lo estoy inventando yo. Pero callan muchos politiqueros y no hacen las denuncias formales y no hicieron acciones que había que hacerlas desde el mismo 2016, sino que se pusieron a jugar a cómo se enriquecían ellos por otro lado. Esto molesta a muchos, sobre todo
a los opinadores de oficio y sin oficio y a los que defienden la teoría de que con mi corrupto no te metas. Miren los resultados, y esta es responsabilidad de todos y cada uno que han otorgado y han callado porque han otorgado. Esa es la realidad. Este baño de sangre, este oro de sangre, no solamente es responsabilidad de Nicolás Maduro y de su régimen, sino de todos aquellos que han callado y han otorgado, y los que han tenido vinculación de forma directa e indirecta con ellos. Porque todo aquel que no haya denunciado esto y que no haya abierto la boca con relación a esto, tiene también sus gotas de manos de sangre y su conciencia, producto de las muertes, inclusive, no solamente la de la desgracia de la mina Buyaloca, sino también de los que ya acabo de narrar, de esos 113 asesinatos de los últimos años. Hasta aquí le dejo para la reflexión y conciencia de quien todavía la tenga y ame este país. Todavía quieren sacar este régimen por las vías que no se corresponden. Ayer dije que a la guerrera valiente de María Corina Machado, valiente porque debo catalogarla así, que anda montando estructuras electorales y que anda caminando por el país, motivando y despertando a la gente. Dije ayer que la iban a denunciar por instrucciones de Diosdado Cabello ante la Fiscalía del carcelero mayor, Tales William Saad. Y así lo hicieron en horas de la tarde del día de ayer, tarde o noche ya. La denunciaron por traición a la patria. ¿Sí? Porque dije que le iban a judicializar, porque cuando estos hablan ya públicamente, porque el camino ya estaba abierto y está emprendido. Esa es la otra acción que se tenía previsto y uno la viene aclarándole, pero no me hacen caso o no escuchan. Y mucho la cúpula, mucho menos la cúpula que la acompaña. Y dije, cuidado María Corina, porque todas esas personas de la plataforma unitaria y fundamentalmente del G4 te van a entregar y te van a traicionar. Ah, pero siguen cerrados. Y dije, señores, esa estructura de los 600K, únanla con los famosos comanditos, pero también con la construcción del gran tejido social vinculante o vinculado a la crisis social venezolana para poderle despertar rápidamente de este silencio, de esta sumisión al pueblo, al gran pueblo venezolano. Pero tienen un solo casé metido. Amanecerá y veremos. Y no quisiera decir en un programa más adelante, se los dije nuevamente, porque es desagradable decir esto, porque aquí no hay niños, ni tontos, ni ilusos, ni inocentes. Ahí les dejo. Volviendo a Chile con el tema del secuestro del teniente. El silencio de Boris es abismal definitivamente. Su complicidad casi. Y ha salido el pueblo chileno a protestar frente a las puertas de la embajada venezolana allá en Chile, repudiando la acción y rechazando inclusive el régimen y la tiranía venezolana. Cosa que no hacemos aquí. Al buen entendedor, pocas palabras. La Michelle Bachelet y algunos cancilleres piden, imagínense, que no se consolide una tendencia dictatorial en Venezuela. Señora Bachelet y señores cancilleres, no se trata solo de pedirlo, se trata de exigir y de accionar en los organismos internacionales para que esto definitivamente no llegue a terminar de consolidarse como ya está en el caminar de esta organización criminal transnacional. Es hora ya definitivamente de despertar para ello. El pueblo lo exige, lo pide, lo clama, aun cuando no tenga la motivación de fuerza para que lo impulse, pero lo desea, lo anhela. Por eso que dentro y fuera no me cansaré de llamarle y decirle, abran sus bocas, despierten, y si hay que presionar para hacer los lobbies libertarios, de esa llegada a los organismos internacionales, pero para que haya más acción y menos discurso. Estamos seguros
que dentro de pocos días, 8 días, un poquito menos, estamos ya cerca del anuncio de la Corte Penal Internacional sobre su sentencia. Y que va a despertar muchas cosas y va a hacer ruido, desde luego que sí. Pero la administración de Estados Unidos esperando el 12 de abril para que ratifique, como dice Milei, el presidente argentino, que debe agudizarse las sanciones sobre el régimen. Pues tocará esperar el 12 cuál va a ser el destino definitivamente de la posición por primera vez, no de doble discurso, sino seria de los Estados Unidos de Norteamérica. Esperemos que va a anunciar el halcón Edison. Pero no solamente depende de esperar de otros, depende también de un despertar interno en el país. Porque el panorama no está abierto y bien todavía claro, salvo los ilusos que quieren fomentar. Y la estrategia no es mala, de motivar a la gente para que cuando se inicia el sainete electoral y no fue complacida al sector que verdaderamente pudo transformar y cambiar esto, pueda haber un despertar de un pueblo. Pero no callarse, sino despertar en repudio y rechazo con acciones contra el sainete preparado por el régimen. Pero corresponde ir tomando conciencia de ello. No los discursitos que oigo por allí en la congregando comando de que vamos a salir libres y vamos a la elección y vamos a ganar y vamos para Miraflores a nombrar un nuevo presidente. No, eso sería lo ideal. Pero con lo que acabo de narrar, suena más importante el compromiso de un pueblo que le grite: Señor, váyase ya, porque usted no puede, a él y a su régimen, de forma contundente. Hasta aquí lo dejo. Y desearte un feliz fin de semana de reflexión y del despertar de la conciencia verdadera, no de forma ilusa y emocionalista, sino de amor verdaderamente a esta patria que se llama Venezuela. Que Dios te bendiga y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Justicia y libertad, Venezuela.